en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Cuántos están listos para aprender de la palabra? Les voy a contar que hablar de finanzas, uno se puede echar de enemigo a varios, porque es un tema controversial, pero es un tema bíblico. La gente dice, ¿por qué hablan tanto de dinero? Porque es uno de los temas que más versículos tiene en la Biblia. Más que el amor, más que el infierno, más que muchas cosas que usted cree, Dios nos habla de finanzas, Dios nos habla de mayordomía, Dios nos habla de administración. Entonces, cuando nosotros empezamos la iglesia, mi esposo, que les manda un saludo muy especial y pronto va a estar visitándoles, me dijo, bueno, a ti te corresponde recoger la ofrenda. Yo no le dije nada a él, pero yo dije, ay, qué aburrido. O sea, yo dije, ay, yo pensé que a mí me iba a tocar algo como emocionante. Entonces yo pensé y dije, pero si yo también fui a la escuela bíblica con él, porque a mí me da como lo así como lo segundo, pensé yo. Pero después Dios trató conmigo y me dijo que me preparara en esta área y que estudiara la Biblia. Y les cuento que eso es lo que he hecho por 25 años. He estudiado la palabra de Dios, he investigado, he predicado. Yo encuentro un tema de finanzas en cualquier lugar de la Biblia. Es un tema que me apasiona porque he visto el poder de enseñar a las personas a prosperar. Nuestra iglesia es una iglesia de gente no millonaria, no rica, pero hemos tenido la posibilidad de construir un templo enorme a punta de la prosperidad de nuestra gente. Pero la prosperidad de nuestra gente está ligada a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hoy vengo con toda. Me van a recibir, ¿verdad? Aquí gritan, pastores. Qué bueno, porque en Cartagena somos gritones. Porque como somos Caribe, entonces la gente grita mucho allá. Así que usted anímeme para yo sentirme como en casa. Hoy quiero hablarles acerca de Dios y las finanzas. Dios y las finanzas. Hay gente que dice, métete en todo lo que quieras, menos en mis finanzas. Tú eres mi Señor, pero de las finanzas no. Eres mi Señor del alma, del espíritu, para yo irme al cielo. Eres el Señor de mi familia, pero con la plata no te metas, Dios. Alguien me preguntó un día, Pastora María Paula, si la gente no diezma, ¿se va a ir al cielo o al infierno? Y yo le dije, gracias a Dios se pueden ir al cielo, porque si se fueran al infierno todos los que no diezman se iban a quedar un poco. Pero después esa misma persona me dijo, pero la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Yo le dije, bueno, esa teología sí ya se la dejo a usted. No sé. Yo lo único que sé es que Dios escribió principios para beneficio de nosotros. Y yo estoy parada aquí no porque leo, sino porque vivo lo que predico. Yo vivo el diezmo, yo vivo las ofrendas, yo vivo la honra a mis padres, a los padres de mi esposo que ya están en la presencia de Dios, a la abuela de mi esposo que tiene 101 años, la honramos mes a mes, a mis pastores, a mis padres espirituales mes a mes, y también practico la primicia. Yo no les tendría por qué yo no tendría por qué decirles, créanme, pero Sofi es mi testigo, porque Sofi me ayuda a hacer pagos. Cuando yo tengo que viajar, entonces Sofi me ayuda a hacer pagos y ella sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. Yo practico todo lo que la Biblia dice, yo practico, porque la Biblia es la palabra de Dios y lo que está escrito ahí es una verdad absoluta
que trae liberación al pueblo. Y Dios quiere meterse en las finanzas. Y te voy a enseñar algo para que lo empieces a hacer para el próximo año, porque ya uno tiene que empezar a pensar en el 25. Para las primicias uno se prepara, porque a veces la gente dice: ay, las primicias son la otra semana, ¿qué le voy a dar a Dios? Un plátano. Y Dios te lo recibe, pero la idea es que tú te puedas preparar durante todo el año para entregarle al Señor tu primer sueldo del año. Gracias por su entusiasmo. Yo lo acabo de hacer y ya sé lo que algunos están diciendo. La palabra de Dios dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, tu izquierda lo que hace la derecha, si es zurdo. Pero eso se refiere en cuanto a dar a los pobres. Uno no puede estar contando lo que le da a un pobre, porque eso no le agrada a Dios. Pero en cuanto a diezmos y ofrenda, usted ve a los patriarcas diciendo cuánto daban. No hay ningún problema. Yo acabo de entregar mi primicia, ahoritica, ya, ayer, que me pagaron, y yo dije no, porque me preparé durante todo el año. Fui guardando para entregarle al Señor lo primero, y ese es mi propósito, entregarle al Señor siempre lo primero todos los años. Digan conmigo: Dios quiere meterse en mis finanzas. Dios quiere estar involucrado en tus finanzas, y vemos a lo largo de la Biblia que tiene mucho que decir. La moneda en el Antiguo Testamento era la plata, el oro, los rebaños, la tierra, las cosechas, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis capítulo 13, versículo 2? Génesis 13, 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. ¿Cómo era Abraham? ¿En qué era riquísimo? ¿En dones del Espíritu? ¿En qué era riquísimo? Y Abraham, según el Nuevo Testamento, ¿es el padre de qué? Es nuestro papá en la fe. Nosotros somos judíos, no por nacimiento, sino a través de nuestra fe en Jesucristo. Abraham se convierte en nuestro padre también. Entonces, los hijos siguen el ejemplo de los papás. Abraham fue un hombre que aprendió a honrar a Dios por sí solo, porque Abraham no tenía ni Génesis, ni Éxodo, ni los Salmos, ni Filipenses, ni Apocalipsis, ni escuchaba prédicas de predicadores en YouTube. Abraham aprendió a honrar a Dios porque Dios se lo reveló. Y yo creo que una de las razones por las que se llama el padre de la fe es porque aprendió a honrar financieramente a Dios. Hoy día nosotros no usamos vacas, cosechas, ganado, oro en lingotes o plata. Hoy usamos billetes, monedas, tarjetas, plástico, virtual, pero el beneficio es el mismo. Yo te doy algo para que tú me des algo a cambio. Es igual que en el Antiguo Testamento, es igual que en el Nuevo Testamento, es igual que hace 200 años, es igual ahora. Hay un intercambio. Yo te entrego algo y tú me das algo que quiero o que necesito con el dinero que yo te estoy pagando. Entonces Abraham escuchó a Dios y Dios mismo le enseñó principios que lo ayudarían a prosperar y a convertirse en un hombre riquísimo. No dice ni siquiera que era rico, sino riquísimo en plata, en oro y en ganado. Y hay 4 principios que Abraham practicó, que yo quiero que tú los aprendas, porque si tú aprendes los principios que nuestro padre Abraham practicó, tú también vas a ser riquísimo. Digan conmigo: voy a ser riquísimo. Y dígalo sin miedo. Dígalo sin miedo. Dígalo con libertad. No se preocupe que yo hace rato perdí la pena de hablar de plata. Hace rato yo perdí la pena de hablar de plata porque he visto el fruto
en mi propia vida y he visto el fruto en mi gente, en mi gente. Sofía es un testimonio de una persona que aprendió a honrar a Dios y Dios la ha bendecido. Sofía creció en una casa, esto lo están transmitiendo. Bueno, porque la mamá de Sofía se puede ofender. Hoy estábamos hablando de eso, que Sofía compartió su testimonio y la mamá se ofendió. ¿Por qué dijiste que venimos de abajo? Y Sofía le dijo, porque venimos de abajo. Porque uno nunca se puede olvidar de dónde lo sacó el Señor. Porque uno tiene que estar agradecido con lo que Dios ha hecho. Sofía me cuenta que la casa de ella era de tablas. Sofía me dice que ella no recibía juguetes en Navidad. Sofía me cuenta que los ratones se metían, pues es una casa de tablas y de barro, de polvo. Así creció Sofía. Sofía llegó a nuestra iglesia y Dios empezó a revolucionar su mente con las enseñanzas de la palabra de Dios. No fue que le pusimos la mano y le dijimos, si siembras $1,000 vas a prosperar. No, es semana tras semana escuchando la palabra. Y ella dice que lo del diezmo así le patinó al principio, pero su esposo, desde pequeño, su papá lo enseñó a diezmar siendo católico. Mira tú esto. Y para él fue fácil entender. Hoy Sofía y Gustavo, ¿cuántas casas tienen? 3 casas tienen Sofía y Gustavo. Les ha ido bien, ¿verdad? Tienen 3 casas, Sofía y Gustavo. Viajan. Tú le preguntas a Sofía hoy, Sofía, ¿cuáles son tus sueños? Yo le pregunté el año pasado, Sofía, ¿cuáles son tus sueños de este año? Me dijo, ir a Europa, pastora. Hace 23 años Sofía no te decía eso, porque a ella la habían criado con la mentalidad de que eso de ir a otros países era para otras personas. Usted no. Usted agradezca que tiene que comer. ¿Usted qué cree? ¿Que la plata crece en los árboles? Deje de estar pidiendo. Agradézcale a Dios que tenemos agua de panela. ¿Toman agua de panela acá? Que toman horchata y pan y tortilla. Pero cuando la palabra de Dios llega a la vida de uno, empieza literalmente a lavarle Dios el cerebro. Por eso cuando a mí me dicen, en esa iglesia le lavan el cerebro a la gente, yo digo sí, la verdad sí, porque lo traen sucio, lo traen marcado por generaciones. ¿Qué hubiera pasado? Voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes son los primeros cristianos en su familia? Levánteme su mano. ¿Cuántos de ustedes fueron los primeros que diezmaron en su familia? Levánteme su mano. ¿Qué hubiera pasado si sus papás lo hubieran hecho? No le vamos a echar la culpa a los papás de nada, porque pobrecitos no sabían. Pero ¿qué hubiera sido de su vida si su papá lo enseña a diezmar? ¿Qué hubiera sido de la vida de su abuelo, de su papá, si su abuelo lo enseña a diezmar? Su vida hubiera sido mucho más fácil. ¿Sabe por qué ha sido difícil? Porque a usted le ha tocado abrir brecha y romper una maldición de generación en generación en generación. Pero si usted se mantiene siendo fiel y no desmaya, usted va a empezar a ver frutos en su vida. Y lo más importante de todo esto es que usted está afectando sus generaciones por venir. Sus hijos no van a tener que pasar y vivir lo que usted tuvo que pasar y vivir, porque usted ha allanado un camino a través del diezmo y de la ofrenda. Entonces aprendamos los 4 principios del padre de la fe, Abraham. Lo primero, él escuchaba y obedecía a Dios. Número 1, Abraham escuchaba y obedecía a Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 12? Versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Y se fue Abraham
como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabe usted que esta instrucción Dios no se la dio por primera vez a Abraham? Se la dio a su papá. Y el papá no obedeció, sino que llegó hasta un lugar que se llama Harán. Ahí se quedó. Pero cuando Abraham escuchó a Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿por qué? Porque estaban estancados en la idolatría, estaban perdidos en la idolatría, en hechicería. Dios no era el Dios del papá de Abraham, y entonces Dios no podría hacer lo que iba a hacer con Abraham, permaneciendo en un lugar donde él no le podía hablar. Entonces, principio número 1, oiga a Dios y obedézcale. La obediencia trae bendición. No trate de entender a Dios, obedézcale y después entienda. Hay gente que quiere entender para obedecer. Es mejor obedecer y de pronto entender, y si no entiende no importa, porque usted se va a beneficiar del resultado de su obediencia. Principio número 2, él honraba a Dios, quien lo prosperaba. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Si tú ves y lees Génesis, Abraham fue el patriarca que más altares edificó a Dios. Cada vez que Dios le hablaba, él edificaba un altar. ¿Para qué edificas un altar? Para presentar un sacrificio. Abraham, nadie le dijo nada, nadie le había enseñado nada. Él simplemente decía, se me apareció Dios, yo no me puedo quedar sin una respuesta ante la bendición de Dios. Yo tengo que responder de alguna manera frente a lo que Dios está haciendo. Dios me está bendiciendo, yo le voy a honrar de regreso. Y por eso Abraham fue bendecido. Principio número 3. Abraham era generoso y no le gustaba la contienda. Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 9. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos familia, somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Abraham dijo, no vamos a pelear por plata, Lot. No vamos a pelear, tú y yo somos parientes. Es que la bendición la carga uno por dentro. La gente puede pelear contigo, pero tú cargas la bendición por dentro. Tú eres bendecido donde tú vayas, con quienes tú estés. Lo que tú hagas, Dios te va a bendecir y a prosperar. Y como Lot se había ido con Abraham, hasta Lot fue beneficiado por la obediencia y se convirtió en un hombre muy poderoso, al punto que no era suficiente ya la tierra. Y Abraham dijo, ni voy a pelear contigo, y escoge tú a donde te quieras ir. Y Lot miró y dice que vio lo más verde y lo más llamativo, que era Sodoma y Gomorra. Le faltaba discernimiento al hermano Lot. Y Abraham dijo, bueno, yo cojo para el otro lado, donde no está tan llamativo ni tan verdoroso, pero la bendición de Dios está conmigo y yo voy a prosperar, así sea en el lugar más inhóspito de la tierra. Cuando tú tienes a Dios, cuando tú practicas los principios de la palabra de Dios, tú puedes tener el puesto del mercado más escondido. Allá va a llegar todo el mundo y va a hacer fila, porque la bendición de Dios está contigo. Número 4, él era compasivo con los demás.
Génesis capítulo 18, 24 al 33. Quizá haya 50 justos. Esto es cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra dentro de la ciudad. Señor, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti está el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham siguió diciéndole: Señor, si hay 30, si hay 20, si hay, hasta que llegó a 10. Y dice que el Señor le dijo: sí, por amor a Dios no destruyo Sodoma y Gomorra. Ya no le dijo por menos, y terminó destruyendo Sodoma y Gomorra. Pero Abraham no dijo: sí, destrúyelos, se lo merecen. No, Abraham era compasivo con el que se estaba perdiendo. Entonces, tú quieres ser próspero, tú quieres tener la bendición de Abraham. Practica estos 4 principios: escuchar y obedecer a Dios, número 1; honrar a Dios por lo que lo prosperaba, número 2; ser generoso y no amar la contienda, número 3; y ser compasivo con los demás. Otro hombre que a mí me aterra en la Biblia es Salomón. Salomón es el hijo de David. Salomón escribió la gran mayoría del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios está lleno de principios financieros. El hombre más sabio que ha existido escribió un libro que está lleno de principios financieros. Por ejemplo, leamos Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Un principio de prosperidad. Leamos Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otro principio de prosperidad. Leamos Proverbios capítulo 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Otro principio de prosperidad. Pero ¿dónde empieza la respuesta de Dios a la prosperidad de Salomón? Un día, Salomón, que iba a reemplazar al rey David, que había sido un excelente rey, que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber pecado, pero se arrepintió, lo iba a suceder, y Dios le dice: ¿qué quieres que haga? Lo que me pidas, te lo voy a dar. Esta es una petición un poco peligrosa para algunos. Si Dios se te aparece y te diga: lo que me pidas te lo voy a dar, ¿qué le vas a pedir tú? Pues a Salomón se le ocurre decirle: yo quiero sabiduría. Eso está en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 13. Dice: yo quiero sabiduría para poder entender el corazón del pueblo, para guiarlo. Señor, yo quiero ser un buen rey. Yo no quiero ocupar una posición por orgullo, por prepotencia. Dame un corazón entendido para mi pueblo. Dame un corazón sabio. Dámelo, Señor, dame sabiduría, por favor. Y el Señor se sorprende y le dice: por cuanto no me pediste riquezas, además de la sabiduría que te voy a dar para gobernar al pueblo, te voy a hacer el hombre más millonario que ha existido hasta el momento. Y así es, y así fue. Y Dios quiere prosperarte, pero para tener una verdadera prosperidad, tú tienes que tener un corazón bueno. Porque si no vas a ser una persona con plata amargada, con plata queriendo restregársela a todo el mundo, con plata y tacaño. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar verdaderas riquezas, pero la motivación del corazón siempre será bendecir el reino de Dios y bendecir a otros. Si tú y Dios tienen una conversación y Dios te dice: ¿para qué quieres prosperar?
Y tú dices, Señor, porque quiero viajar, porque quiero comprar, porque quiero cambiar el carro. Nada de eso es malo, pero en la respuesta solo estás tú. Dios va a tener que ajustar un poco tu corazón, porque la prosperidad de Dios no es solo para satisfacer tus deseos y necesidades. La prosperidad de Dios es para que tú seas un canal de bendición para otras personas. La prosperidad de Dios es para que esta iglesia se extienda. Es para que esta iglesia compre un terreno y construya una casa para el Señor. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De la prosperidad de Dios a sus negocios, a sus empresas. Así sea el negocio más pequeño, Dios te va a prosperar para que tú, si tú en verdad quieres bendecir la casa de Dios y bendecir a otras personas, prepárate porque Dios te va a prosperar. Prepárate porque Dios te va a prosperar. Aquí lo que hay que hacer es un ajuste del corazón. ¿Para qué yo quiero prosperar? Yo quiero prosperar para bendecir a otros. Yo quiero prosperar para ayudar a extender el reino de los cielos. Yo quiero prosperar para que a mi iglesia le vaya bien. Para eso son los diezmos y las ofrendas. Para que la casa del Señor no le falte absolutamente nada. Todavía hay gente luchando con los diezmos y las ofrendas. Se dice que si todo el pueblo de Dios diezmara y ofrendara, los pastores no tendríamos ni que enseñar de esto. ¿Por qué enseñamos? Porque hay gente que se sienta por años en nuestras congregaciones y roba a Dios. Un día invitamos a predicar a un hermano mexicano. Bueno, él es norteamericano, pero ha sido misionero en México. Se llama el hermano Wayne Myers. Si tienen la oportunidad, pastores, no de traerlo porque él ya tiene 101 años, pero si tienen la oportunidad de comprar su libro que se llama Viviendo más allá de lo posible, lo escribió él. Es fascinante porque es la historia, es su testimonio. Y cuando él llegó a Cartagena, ya fue como de 93 años, fue el hermano Wayne Myers. Y nosotros orando que todo estuviera bien. Fue tremendo el hermano Wayne Myers. Cuando llegó a recogerlo el edecán al aeropuerto, lo recibió y le dijo, hermano, porque él habla todavía así, tiene el acento, gracias hermano, lindo. Y le iba a coger la maleta, dijo, espérese un momentico, ¿usted diezma? Y nuestro edecán quedó, porque si no diezma yo no quiero andar con un ratero. Léanse ese libro, les va a bendecir. Es un hermoso, además de ser un libro de testimonios, es fascinante, de un hombre que ha vivido para dar a otros, que dejó la comodidad de su propio país para bendecir. Y él dice que no le falta nada y le regalan y le regalan y le regalan, pero él simplemente ha sido un canal de bendición. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, un río de bendición para otras personas. Dios no quiere que seas un estanque, porque en el estanque el agua se pudre. En el estanque no hay pescados, en el estanque no hay vida, en el estanque crece moho, crecen hongos, hay infecciones, el agua es turbia, pero en el río el agua fluye y hay peces, y en el río tiene la posibilidad de bendecir a todo el que va pasando por ahí. Diga conmigo, no quiero ser un estanque, quiero ser un río de bendición para Dios, para su iglesia y para otras personas. Por supuesto que te vas a poder comprar tu carro, por supuesto que Dios quiere que tengas una casa propia, pero la prioridad no es esa. La prioridad es que seas un río de bendición para otros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén y amén. Chequea la motivación de tu corazón.
Chequea la motivación de tu corazón. Hazle un chequeo a tu corazón. ¿Cómo está? Si tú ahorita mismo estás sentado ahí y estás diciendo, esta señora que se calle, tú estás mal, yo no soy la que estoy mal. Ya de una vez te voy a decir, el que está mal eres tú. Yo estoy feliz, yo estoy tranquila. Yo voy a comer ahorita pupusas. Feliz. Yo diezmo, yo ofrendo. Si tienes rabia y ganas como de salir corriendo, estás un poco endemoniado. El que está mal o la que está mal eres tú, no yo. Tú, en vez de estar diciendo acéptate, estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de mí, es que yo creo. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y la Biblia funciona para todos. Para el que la cree, la Biblia funciona. Y la Biblia funciona en Estados Unidos, como en Colombia, como en El Salvador, porque Dios no es gringo. Un día yo le dije a Dios, ¿qué onda, Dios? ¿Tú eres gringo o qué? Que todos los testimonios son de los gringos. No, yo quiero empezar a ver a mi pueblo prosperar. Quiero testimonios de mi pueblo, quiero testimonios de mi gente. Y usted no se imagina, el que menos yo pienso llega a contarme testimonios. No se fije en las apariencias, que las apariencias engañan. Y a veces llegan y uno dice, y te cuentan un testimonio, y compré una finca y tengo caballos, y uno dice, Señor Jesucristo, no parece. Sí, pero es que Dios se burla de lo sabio y de lo entendido, y Dios bendice al que quiere ser generoso. En nuestra iglesia hay un señor que no sabía ni escribir, y es un empresario, y es un dador, y diezma y ofrenda, porque Dios no necesita de tu educación. Nada malo con la educación, edúquese, aprenda a sumar, restar, multiplicar, dividir, estudie, lea. Pero si no tuviste la oportunidad, Dios no se va a fijar en tu educación para prosperarte, porque hay gente muy educada desobediente, y hay otros que no somos tan educados pero obedientes, y Dios lo que va a bendecir no es tu educación. Dios lo que va a bendecir es tu obediencia a su palabra y a sus principios. Y Dios no hace acepción de personas. Todo el mundo va a llegar en carro a esta congregación, en su carro propio. Claro que sí, para traer la gente, para traer invitados. Pero aquí no caben. Aquí no caben. Si todos tienen carro, aquí no caben. Entonces hay que construir una casa al Señor. Hay que construir una casa al Señor. ¿Quién la va a construir? Todos ustedes van a construir una casa a Dios. Me impresionó el otro día que estaba leyendo acerca de la honra, porque estuve enseñando en mi congregación acerca de la honra. Y leí cuando Dios le dice, cuando David habla con el profeta Natán y le dice, o sea, no es justo que yo viva en una casa como la que vivo y Dios ande por todo lado paseando y no tenga un lugar. Le voy a construir una casa a Dios. Y esa noche Dios se le aparece al profeta y le dice, no, dile que no me va a construir una casa, porque hay mucha sangre en sus manos. No me va a construir una casa. Entonces Natán llega al día siguiente a darle la noticia, David, tú no eres el escogido para la casa. Y dijo, bueno, pero yo puedo dar ofrendas. Si no la voy a construir, voy a dar ofrendas. Y ese hombre se dedicó a matar gente y a recoger los botines para la casa del Señor. Todos los enemigos de Dios, él recogía los botines para la casa de Dios. Cuando su hijo Salomón fue a construir la casa de Dios, tenía todo el dinero guardado para hacer el templo como Dios se lo había dicho, con todo el detalle y con todo el lujo que Dios se lo había dicho. Entonces yo le decía a mi congregación, tremendo, porque David tenía la plata, pero no tenía la instrucción ni la orden de Dios. Y nosotros no tenemos la plata, pero tenemos la orden de Dios. ¿Qué es mejor? Tener la orden y la instrucción de Dios. Porque cuando está la orden y la instrucción de Dios, las finanzas van a venir, la prosperidad va a venir, la bendición va a venir para que la casa de Dios se construya y tenga honra.
Chequea tu corazón. Chequea tu corazón. Dios quiere que prosperes en todo. Dios quiere que prosperes en todo. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas? Dios quiere que prosperemos en espíritu, en alma, en emociones, en cuerpo y en plata. Dios no tiene problema con la prosperidad. Pero Dios dice: pero quiero que prospere tu alma. Lo primero que tiene que prosperar es tu alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad. Tienes que renovarla con la Biblia, que prospere tu alma. Y si tu alma prospera, todo tu ser va a prosperar. Quiero hablarte acerca del poder de las declaraciones. Mis declaraciones me gobiernan. Quien me conoce a mí sabe que yo soy estricta con lo que hablo y con lo que digo, porque yo creo lo que dice Proverbios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, que la bendición y la maldición están en poder de la lengua. El domingo, miren mis hermanos, 31, eso dijimos, proclamamos, mejor dicho, todos los versículos que nos sabíamos, proclamamos, hablamos, dijimos, decretamos, y al final la gente empezó a acercarse para saludarnos, para bendecirnos. Y de pronto se acerca una señora a contarme todos los problemas que tenía. Y yo le dije: pero ¿tú en qué reunión estuviste? Yo le dije: ¿Tú ya fuiste a la iglesia? Sí, tremendo. Yo le dije: pero no escuchaste. Pero tú no acabas de hacer todas las declaraciones. Sí. Le dije: pero ya las anulaste todas. Las acabas de anular todas. Porque tu confesión, tu declaración te gobierna. Tú obtienes lo que declaras. Tú obtienes lo que declaras. Y la frustración y los problemas nos llevan a ser negativos y a hablar negatividad y a confesar negatividad. Entonces, como estamos frustrados, vienen más problemas, confesamos lo que no debemos confesar y pasa lo que dijimos que iba a pasar cuando estamos negativos, cuando estamos aburridos, cuando estamos frustrados. Es como un ciclo: problema, frustración, confesión de negatividad y otra vez problema, frustración, confesión, problema, hasta que tú decides decir: no le presto más mi boca a Satanás. Tienes que romper el ciclo de Satanás. Nuestra declaración puede destruir nuestra oración. A veces tú estás, Señor, y horas, y cuando sales de tu lugar secreto, empiezas a hablar burradas. Acabas de destruir toda tu oración. Tú mismo estás saboteando tus propias oraciones. Yo digo a mi esposo, a mis hijos, yo digo, no hable. Si no hay nada bueno que decir, ¿para qué cree que son los dientes? Para morder la lengua. Santiago dice que la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero controlan todo, inflaman la creación, le dan dirección a la vida. Esto, a ver, sáquela. Esto, algunos la tienen chiquita, larga, gorda. Eso, ese pequeño músculo le da dirección a toda su vida. El poder de la vida y de la muerte están acá, mira. Señálesela, porque no es en la mía. A mí me afecta lo que yo hablo, no lo que usted dice de mí. Si alguien me dice te maldigo, eso no me afecta. Te maldigo porque le va a hacer daño a quien lo dice. A mí me afecta lo que yo digo. A mí me afecta lo que yo hablo. Eso es como una persona que come queriendo que yo me engorde. El que se va a afectar es el otro. Yo estoy tranquila. Igual, cuando a veces la gente habla mal, conmigo no es el problema. Yo estoy bien, porque yo digo, yo estoy bendecida, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Marcos capítulo 11,
versículo 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, aunque está mal traducido. La versión original dice, creed que lo recibiste y ya viene. Devuélvame por favor el versículo 23. Vamos a contar cuántas veces dice la palabra decir. A ver, contémoslas. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere, una, a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Dos, lo que diga le será hecho. Tres decir, un creer. Eso quiere decir que tú tienes que hablar bastante lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que hablar bastante las promesas que Dios tiene para ti. Con nuestras palabras podemos atar al mismo Dios. Tú estás diciendo cosas y Dios está diciendo, por favor, habla lo correcto para que yo pueda actuar. Dios está listo para obrar y tú hablando basura. Has quedado atado en los dichos de tu boca y has atado al mismísimo Dios con tu boca, con tu palabra. Y cuando hablas lo incorrecto, sueltas la habilidad del enemigo para traer todo lo que dices que va a venir. La plata no alcanza, esto está difícil, nunca nos sale nada bien, yo no sé por qué a mí. Eso es exactamente lo que te va a pasar, porque tu confesión te gobierna. ¿Dónde está el poder de atar y desatar? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. No dice que el que ata en el cielo será atado, no, dice el que ata en la tierra. Lo que tú atas aquí se ata allá. Lo que tú desatas aquí se desata allá. O sea que lo que yo digo acá afecta allá. Lo que yo digo acá tiene una reacción allá arriba. Tienes que hablar correctamente. Cuando te pones de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, tus circunstancias se empiezan a alinear a la palabra de Dios. Y esto funciona en cualquier área. Lo que pasa es que estamos hablando financieramente, pero eso funciona para cualquier área. En tu matrimonio, en tu cuerpo físico, en tu salud, en tus emociones. Porque si no me crees, lee Génesis 1 y 2, donde todo lo que vemos fue hecho a través de lo que Dios dijo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Dios dijo. ¿Cuántas veces está en Génesis 1 y 2? Dios dijo, haga esa tarea esta noche. Dios dijo. Hoy tenemos tierra, sol, luna, aire, mar, pescados, etcétera, 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 porque Dios dijo. Lo que no existía, Dios lo trajo a existencia por el poder de su palabra. Entonces, aquí te voy a decir una frase. La palabra de Dios en la boca de Dios tiene el mismo poder que la palabra de Dios en mi boca. Te lo voy a repetir. La palabra de Dios en la boca de Dios tiene el mismo poder que la palabra de Dios en mi boca. Dios no está obligado a decir cualquier cosa que tú digas, a hacer cualquier cosa que tú digas, pero sí está obligado a hacer lo que tú dices que su palabra dice. Por eso es que cuando uno va a hablar con Dios, uno va con argumentos. Tú dijiste. Yo tengo una prédica en YouTube que se llama Tú dijiste. Mírenla cuando puedan. Y es como tú le recuerdas a Dios sus promesas. Tú dijiste, está escrito. Y como Él no miente, le toca cumplir lo que Él prometió. Y cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios, tus circunstancias poco a poco se empiezan a alinear
y empiezan a cambiar. Voy a concluir la primera parte porque mañana tendremos la segunda parte de esta enseñanza. Espero que vuelva y no que esto esté desocupado mañana y yo diga, no, mejor dicho, no me van a volver a invitar nunca más, porque en vez de animarlos, se fueron tristes. Voy a cerrar diciéndote que la pobreza es una maldición. En nuestros países latinoamericanos nos han enseñado falsamente que es mejor ser pobre pero honrado. ¿Sí o no? ¿O será que solo en Colombia? No, en toda Latinoamérica es lo mismo. Mi hijito, es mejor ser pobre pero honrado. Yo no le voy a dejar a usted nada de herencia porque la mejor herencia que yo le puedo dejar a usted es la educación y es mi honradez. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el papá le tiene que dejar casas a los hijos. Pero eso es lo que le metieron los papás y eso es lo que le metieron los abuelos y así nos vamos como 100 generaciones para atrás y esa enseñanza sigue pasándose hasta que alguien tiene que decir no señor, no señor, yo voy a ser rico y honrado, yo voy a ser rico y sencillo, porque la pobreza es una maldición y Jesús nos redimió de la pobreza. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley comprende 3 áreas. Eso usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. La maldición de la ley comprende muerte espiritual, enfermedad y pobreza. O sea que yo puedo leer, Cristo me redimió de la muerte espiritual, Cristo me redimió de la enfermedad, Cristo me redimió de la pobreza. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre para que tú no fueras al infierno, es el mismo que murió para que fueras sano y es el mismo que murió para que fueras próspero. Pero cuando llegamos a la prosperidad, ahí sí no. Pero si Él es el mismo, pero si Él lo dijo, yo muero para redimirte de la pobreza. Cuando estaba colgado ahí dijo, consumado es, ya pagué el precio para que ellos no lo tengan que pagar. Dios no quiere que sus hijos sean pobres. Dios no quiere que sus hijos estén en necesidad. Dios es un buen padre. Dios es un padre responsable. Y la pobreza es una maldición. ¿Sabes por qué tú no has salido de donde estás? Porque te acostumbraste. Y estás cómodo. Pero el día que tú dices, me harté de esto, tú vas a ir a otro nivel. Tú vas a ir a otro nivel. Por supuesto, con todos los principios que tú aprendes aquí en tu iglesia. Ahorro, no endeudarte, pagar lo que... Eso es una sumatoria. Pero el principio es, la pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. Y el diablo quiere tener esclavizados a los cristianos, a los hijos de Dios, con pobreza para que el reino de Dios no avance. Pero en esta iglesia estamos descubriendo al mentiroso diablo, al cochino diablo, y le estamos diciendo, no Señor, en esta iglesia la maldita pobreza, la columna vertebral de la pobreza se rompe. En esta congregación no va a haber ni un solo pobre, ni un solo necesitado. Pueden llegar pobres, pueden llegar necesitados, pero no se van a quedar igual. Porque así llegan a mi iglesia. A mi iglesia llegan que yo un día le dije a Dios, pero mándanos uno normal, Señor. O sea, mándanos a alguien normal, endeudados, enlutados, empobrecidos. Eso mejor dicho, eso no hay para dónde escoger. Pero cuando la gente empieza a aplicar los principios de la palabra de Dios, ¡wow! Tú empiezas a ver la transformación en las familias. Tú empiezas a ver la transformación en sus finanzas. Tú empiezas a ver la transformación en su economía. Digan conmigo, la pobreza
es una maldición y yo fui redimido de esa maldición. Dios no quiere, haga así, Dios no quiere que yo sea pobre. Dios quiere que yo sea próspero, que yo sea rico, que yo sea bendecido, que sea cabeza, que no sea cola, que esté encima, que no esté debajo. Hable porque yo soy la que estoy hablando. Si usted está, el que habla es el que recibe. Diga, Dios quiere que yo esté arriba y no esté abajo, que sea cabeza y no cola. La gracia y el favor de Dios están sobre mi vida. Yo tengo prioridad en el reino de Dios. Por encima de cualquier circunstancia, yo voy a prosperar. Por cuanto yo obedezco al Señor y a su palabra, el Señor me bendecirá. Yo honro a Dios y la palabra dice que Él honra a los que le honran, que Él bendice a los que le bendicen. Yo prospero en todo lo que haga. Este es mi lugar de bendición. No me tengo que ir a otro país. No me tengo que mudar de país. Aquí es el lugar de mi bendición. Mi negocio prospera. Mi familia prospera. Mi economía prospera. Mis deudas se cancelan. No voy a terminar este año sin haber pagado todo lo que debo. No voy a terminar este año sin estar firmando un contrato de mi propia casa. De mi propia casa. En el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria.